Bien. Bueno, chicos, ya después de esa breve introducción que tuvimos en relación a las notas y demás, yo creo que vamos a empezar con la clase que tenemos programada para hoy. El grupo, el grupo de hoy, no sé si quieran abrir los micrófonos y presentarse para ponerse aquí al inicio de la pantalla, los que tienen la presentación de tejidos. Listo, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Voy a habilitar acá para que puedan compartir la pantalla ustedes. Por favor, las personas que no están en la exposición, les recomiendo mucho cerrar los micrófonos. Bien, pueden empezar, muchachos. Bueno, no, primero, pues, que todo, muy buenas noches para todos. Voy a presentar mi grupo. El grupo está conformado por Jenny, Campos, Jenny Romero, Verónica Valencia, Yelibet Forero, Dana Marsiglia y quien les habla, Jessica Cifuentes. Bueno, para dar inicio a este tema, les voy a pedir que observen la imagen que tenemos ahí. Como podemos ver, ahí pues nos señalan los tejidos, el tejido cartilaginoso, el tejido nervioso, tejido adiposo, tejido óseo, tejido muscular, tejido conjuntivo y tejido epitelial. Yelibet, ¿me haces un favor? La siguiente diapositiva, gracias. Bueno, voy a hacer un breve resumen de los tejidos que les acabé de nombrar para darle inicio a un video y después para que cada uno de mis compañeros enfatice en los tejidos. Entonces, tenemos como primero el tejido cartilaginoso. Este tejido es el sostén de estructuras y de la masa corporal. Tiene la función de armazón flexible y resistente. Como siguiente, las funciones del tejido muscular es la contracción. Tenemos un ejemplo ahí en pantalla y es la contracción de los músculos del intestino, del estómago y el esófago que permiten que el bolo alimenticio progrese, progrese por el tubo digestivo. Siguiente, tejido nervioso. Este tejido nervioso es un conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Su función o alguna de sus funciones es recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información previamente tanto del interior como del exterior. Siguiente diapositiva, Yelibet, por favor. Ay, te puedes esperar un segundito, por favor. Bueno, acá seguimos con el tejido conectivo. Es la función del tejido conectivo. Una de las funciones es también el sostén del organismo y constituye el soporte de material del cuerpo. El tejido adiposo, este tejido adiposo protege y mantiene en su lugar a los órganos internos, así como a otras estructuras externas del cuerpo. También es el encargado de generar grasas para el organismo. El tejido epitelial, este es el encargado de la secreción de sustancias, y el tejido óseo es el tejido óseo. Los huesos forman varias cavidades que protegen el organismo interno y de posibles golpes o posibles traumas.
Siguiente, por favor. Bueno, acá ya vamos a hablar sobre la histología. Entonces, el señor Marcelo Malpighi, discúlpeme si lo pronuncié mal, él es el fundador de la histología y su nombre aún está ligado a varias estructuras histológicas. Dicen que en el año 1665 se descubre la existencia de las unidades pequeñas dentro de los tejidos y reciben el nombre de células. Siguiente, por favor. Bueno, acá ya vamos a dar la definición de los tejidos. Entonces, la palabra tejido. Esta palabra tejido hace mención a un grupo de células que son similares. Entonces, este se forma por una combinación de este tipo de células. La unión entre los tejidos del cuerpo humano es la que forma a los diferentes organismos. Entonces tenemos 4 tejidos que son los principales, los más importantes. Entonces tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Para ello vamos a seguir con un video para que ustedes puedan entender un poco más sobre lo que les acabé de hablar, sobre los tejidos. Jessica, para un momento.
Bueno, compañeros, ese era el video. Ahora, para dar inicio a la exposición, los voy a dejar con que son las personas que nos van a explicar el tejido epitelial. Listo, buenas noches. Dilibet, ¿me regalas por favor pantalla? Bueno, como estamos hablando ahorita y lo explicaba el video, el epitelial es uno de los tejidos más importantes, ya que es uno de los 4 tejidos fundamentales de los animales. Representan en su conjunto más del 60% de todas las células del cuerpo animal, del cuerpo humano. Sus funciones, entre ellas está pues la protección frente a la desecación o la abrasión, pueden ser quemaduras o raspones, filtración, absorción selectiva, secreción, intercambio de gases y otras moléculas, transporte de sustancias también por su superficie, y además pueden poseer células que actúan como células sensoriales. Siguiente, por favor. Algunas de estas funciones son posibles gracias a la presencia de especializaciones celulares en su parte apical, como microvellosidades, estereocilios y ocilios, como podemos ver en la imagen. Los epitelios están formados por células dispuestas de manera contigua, sin que exista prácticamente matriz extracelular, con lo que presentan una gran superficie de contacto entre ellas. Aquí también presente una característica principal de estos tejidos epiteliales es que son avasculares, ya que no tienen vasos sanguíneos, pero sus terminaciones son nerviosas. Entonces, en esta otra diapositiva, las células epiteliales se organizan formando uno o varios estratos, como se ve en la imagen, que descansan sobre una capa matriz extracelular especializada, denominada, esta es la famosa lámina basal, bajo la cual siempre aparece el tejido conectivo, que es lo que hablamos ahorita. La lámina basal tiene un componente producido por las células epiteliales y otro por tejido conectivo subyacente. Y hablamos ahora de la polaridad de los epitelios. Entonces, estos poseen un dominio basal o basolateral, en contacto orientado hacia la lámina basal y otro apical hacia la superficie libre del epitelio. Entonces ya nuestra compañera Jenny nos va a explicar sobre cada una de estas funciones. Buenas noches. Bueno, acá hablamos del tejido epitelial. Este recibe distintos nombres según donde se localice. Por ejemplo, en la piel se llama epidermis. Es cuando cubre cavidades internas, como cavidad cardíaca, pulmonar y abdominal. Esta se llama mesotelio. El que forma la superficie interna de los vasos sanguíneos linfático es el endotelio. Y los epitelios se nombran según su número de capas de células, simples o estratificadas. Acá también decimos que los epitelios tienen una alta renovación y generan sobre todo aquello expuesto al exterior del cuerpo. Recibe distintos nombres según donde se localice. Ya, compañera. Acá los epitelios tienen una alta tasa de renovación y regeneración sobre aquellos expuestos al exterior del cuerpo. Se llaman simples o estratificados. Listo, compañera.
El epitelio que rodea las superficies corporales se denomina epitelio de revestimiento. En algunas ocasiones, las células epiteliales se agrupan y se especializan en la secreción de diversas sustancias que hablamos. ¿Listo, compañera? Sigue la compañera con tejido conectivo, perdón. Conectivo, perdón. Bueno, vamos a hablar del tejido conectivo. Este tejido también se denomina de sostén, ya que se relaciona con los tejidos epitelial y muscular, a los que se le confiere soporte y rellena los espacios entre las células y los órganos. Dado que almacena lípidos, representa una reserva nutritiva también debido a su riqueza en mucopolisacáridos. Siguiente. Dice que cuando se experimenta una lesión en el epitelio, el tejido conectivo representa también una barrera física contra la diseminación de microorganismos y la invasión de agentes patógenos. Siguiente. Bueno, el tejido conectivo transporta nutrientes de los capilares sanguíneos a los diversos tejidos. También también son productos de desecho del metabolismo hacia la sangre. Bien. Bueno, vamos a hablar de los tejidos, de los 3 tejidos embrionarios que se dividen. El tejido mesodermo, que es una de las 3 hojas embrionarias o capas celulares que contribuyen al embrión. El siguiente es el endodermo, que es la capa de tejido más interna de las 3 capas en la que se divide de soporte y genera un medio cerrado y protector. Y ya vamos por último con ectodermo, que es la capa más externa y es la primera en formarse durante la fase de blástula del desarrollo embrionario. Listo, esto fue todo. Vamos con el tejido muscular. Antes de leerlo del tejido muscular, vamos a proyectar un poco para aclarar la información anterior. Entonces, y mañana te mando estos con los otros blanquitos para que no pasen. Muchachos, No se escucha. Profes,
Chicos, esperen un momento. Cierren los micrófonos, por favor. No nos quiere cargar, esperen un momento, por favor, gracias. Chicos, pónganme cuidado. Se escucha entrecortado, no se le escucha muy bien. Muchachos, cierren los micrófonos, por favor. ¿Ya todos cerraron los micrófonos? Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Necesito que cierren los micrófonos un momentico. Bueno, muchachos. A ver, aló. Muchachos, les voy a recomendar la persona que vaya a pasar los videos, que sea la persona que tenga, digamos, el internet un poco más estable. Porque inicialmente con Jessica tuvimos el problema que el internet de ella le estaba fallando en el audio con nosotros y al pasar el video, pues también le iba a afectar, obviamente, compartirnos el video. Y precisamente en este video que nos quieren mostrar pasa exactamente lo mismo, pero es un problema interno del internet de cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, al chico que presentó ahorita, digamos que más o menos se le escuchaba, de repente él debió haber compartido el video. Entonces, no sé, o continuamos o alguno de ustedes que comparta el video de los del grupo, de los que no les esté fallando el internet, por favor. A mí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Exacto, entonces por ejemplo, no sé, alguno del grupo que tenga buen internet, de los que le hemos escuchado bien cuando se dirigen a nosotros, debería compartir el video. Chicos, yo creería que seguir con las diapositivas y dejamos el video para el final. Mientras que a ver si alguno de nosotros lo podemos reproducir. ¿Están de acuerdo? Sí, dale, no hay problema, dale. Sí, claro. Listo, entonces pues para continuar, seguiríamos con lo que son el tejido muscular. Pues el tejido muscular son células capaces de contraerse cuando reciben órdenes de las células nerviosas y pues se relajan dando lugar al movimiento. Las células que lo conforman se denominan miocitos o fibras musculares y en su citoplasma contienen una gran cantidad de proteínas contráctiles como la actina y la miocina. Hay tres tipos de tejido muscular. Está el tejido muscular liso. Este está formado por células alargadas y mononucleadas. Es controlado por el sistema nervioso autónomo y vegetativo de contracción lenta, mantenida e involuntaria. Este se encuentra en la pared de los conductos internos, vasos sanguíneos, tubo digestivo y aparato urinario. Sigue mi compañera Verónica. Buenas noches. Como decía mi compañera, hay tres tipos de tejidos musculares. Ahora les voy a explicar el músculo estriado esquelético. Sus células son muy largas, con bandas alternadas, claras y oscuras, y solamente se pueden observar en el microscopio. Están controladas por el sistema nervioso central, su contracción es rápida y voluntaria, se localizan los músculos unidos a los huesos y su función es movilizar el esqueleto y la mímica. La siguiente, por favor. Jelly. Bueno, la siguiente diapositiva es eso. El tejido muscular cardíaco. Este es cuando el corazón pues da los latidos y se ve reflejado, son como los tejidos que están en el corazón y cuando hace así, esta contracción sí es involuntaria, a diferencia del esquelético que es voluntaria. Sus células son cortas, ramificadas,
con un solo núcleo, tienen bandas claras y oscuras y están controladas por el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Pues seguimos con el tejido nervioso. Este es un tejido especializado en captar lo que son las variaciones del medio y elaborar una respuesta y conducirla a los órganos efectores, constituido por dos tipos de células. Estos son la unidad anatómica y fisiológica de este tejido. Tienen tamaños variables, tienen un cuerpo estrellado y formas diferentes según su función y cómo estén conformados. Ahí lo podemos ver en la imagen que se está proyectando. También tienen un cuerpo neuronal, contiene el núcleo y las estructuras citoplasmáticas, dendritas, son prolongaciones cortas y numerosas que contactan con otras neuronas. También la acción y la prolongación larga y única que conduce el impulso a neuronas, músculos o glándulas. Este suele ser recubierto por células de Schwann y actúan como aislante. Están también las células de la glía. Estos son un conjunto de células que proporcionan protección, soporte y facilitan nutrientes a las neuronas, las células de Schwann, y son un ejemplo de ellas. No generan ni conducen el impulso nervioso, forman más de la mitad del sistema nervioso. Y aquí ya va lo que es el último video. Permítanme. Bueno, las que ponen el último video, mis compañeros. Hola chicos, buenas noches para todos. Les habla Jennifer y espero que hayan entendido y les haya gustado la presentación. El día de hoy tengo unos expertos que nos van a hablar un poquito más del tema para que nos quede claro. Espero les guste. Buenos días, mi nombre es Diana Martínez, soy cirujana plástica y les voy a hablar sobre las capas de la piel. Primero, la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y cumple funciones de protección, tales para ser una barrera entre el medio externo y el interno. También regula la temperatura y el contenido de agua y sales en el cuerpo humano. La piel tiene tres capas. La más superficial es la epidermis, que está formada por queratinocitos. Y a su vez la epidermis tiene 5 capas. Tiene una capa basal, que es donde se van a multiplicar y a desarrollar estos queratinocitos. Después viene una capa espinosa, una capa granulosa, una capa lúcida y una capa córnea. La capa córnea es ya cuando la célula pierde su núcleo y queda solamente la queratina que ha producido, y es pues la capa más externa de la epidermis. La dermis es la capa intermedia y a su vez ella tiene 2 capas, que son la superficial y la profunda. La dermis principalmente está conformada por colágeno y elastina, y eso le confiere fuerza y elasticidad a la piel. Las pieles jóvenes tienen una dermis mucho más gruesa y con el paso de los años esta se va adelgazando. Allí también podemos encontrar glándulas sebáceas y algunos folículos pilosos. Y la capa más profunda es la del tejido celular subcutáneo, que está compuesta principalmente por tejido adiposo. Allí tenemos ya vasos sanguíneos de mayor calibre y también vamos a ver folículos pilosos, pues los más profundos. Esta capa
auxiliares, auxiliar de enfermería. Continuando con la temática de tejidos, vamos a hablar sobre músculos. Los músculos son células capaces de recibir información desde el sistema nervioso central, generando funciones de estiramiento y dando así movimientos voluntarios e involuntarios a los organismos. Dentro de los músculos tenemos 3 clasificaciones, en las cuales está el músculo estriado, que es el que nos da la forma, que conocemos externamente, son músculos largos y que permiten la elasticidad del cuerpo. La segunda son músculos cardíacos, que como su nombre lo indica, es el músculo que se encarga del funcionamiento correcto del corazón, enviando señales para el correcto funcionamiento de ventrículos y aurículas en el músculo cardíaco. Y en la tercera tenemos músculos esqueléticos, que son los que están más cercanos al sistema esquelético, como su nombre lo dice, y permiten la conexión entre el sistema muscular externo con el sistema esquelético, permitiendo la función de movimientos. Hola chicos, buenas tardes. Entonces, para terminar este tema, vamos a hablar del tejido conjuntivo o conectivo, que es aquel que establece la conexión con los otros tejidos y sirve de soporte a diferentes estructuras del cuerpo, como es la ósea, la sanguínea. Es un tejido rico en fibras y es de consistencia gelatinosa, como por ejemplo los tendones, los ligamentos o aquellos vasos sanguíneos. Sostienen más sistemas o más tejidos diferentes al que estamos hablando. Y por último, el tejido nervioso, que es el que capta las variaciones del medio, elabora una respuesta y luego la conduce a los diferentes órganos efectores. El ejemplo más claro de este tejido son las neuronas y aparte de eso las células de la glía, que son aquellas que proporcionan protección y soporte y le llevan nutrientes a las mismas neuronas. Gracias, espero que les haya servido los videos. Bien, muchachos, ¿terminaron? Listo, profe, sí, señor. Okay. Bueno, muchísimas gracias a todos. Este último video lo realizamos gracias a Jennifer, que ella pues nos colaboró con los especialistas para que pudiéramos entender un poco más sobre los tejidos. De nuevo, disculpas por la señal, pero como pues ya estuvo lloviendo, entonces sí, digamos, la internet se cayó mucho. Qué pena con ustedes. Ahorita les vamos a enviar a ustedes por interno, por el grupo les vamos a enviar las diapositivas y los videos. Gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, muchachos, muy bien. Sí, desafortunadamente a veces el internet nos falla a algunos de nosotros y pues eso se entiende. Pero pues digamos que el material estaba pues más o menos completo. Vamos a rápidamente como a hacer un breve repaso de lo que acabamos de ver, como para complementar un poco. Listo, a mí sí me escuchan bien, ¿cierto? Vamos a hacerlo rápido, pues para poder mirar a ver si al final de la clase podemos ver quiénes son los que están pendientes de inscribir en la plataforma de notas. Bueno, chicos, el estudio de la histología, entonces, o la histología se refiere al estudio de los tejidos. Así lo vamos a encontrar en todos los textos. Cuando hablamos de tejidos, hablamos de histología, ¿sí? Inicialmente nosotros hablamos como la estructura principal de la vida, recuerdan que es la célula, ¿verdad?
Entonces, digamos que todo hace parte como de un proceso biológico. La unión de células, ¿qué es lo que nos va a formar? Tejidos. Tejidos. Muy bien, entonces la unión de esas células nos van a formar los tejidos. Vamos a dejar claridad en eso. Células, varias células forman tejidos y varios tejidos forman Órganos. muy bien. ¿Músculos? Órganos. Entonces ahí vamos. Células, tejidos, órganos. La unión de órganos nos van a formar Sistemas. Sistemas. exactamente sistemas. Y la unión de todos los sistemas, finalmente, la unión de todos los sistemas, pues nos van a formar un organismo. Entonces, cada una de estas cosas son importantes que nosotros las tengamos claras y así, digamos que es el orden en que deberíamos estudiarlas. Ya tuvimos una muy buena presentación de la célula, donde nos dejaron claro que es la unidad funcional de las estructuras de los seres vivos, ¿sí? Nos explicaron que las células pueden ser procariotas o unicelulares, o eucariotas o pluricelulares, y que hacen parte de los seres vivos vertebrados, también en el caso de las eucariotas que se dividen en células animales y vegetales, y nos dieron sus características, nos hablaron de su estructura y de su importancia. Esas células, al unirse, pues nos van a formar esos tejidos. ¿Cuántos tejidos tenemos nosotros en el cuerpo? Varios tejidos, sin embargo, hay o se clasifican en cuatro tejidos principales. A partir de ahí vamos a estudiar nosotros los tejidos. Si yo les pregunto cuáles son los tejidos principales del cuerpo, son solamente 4. No son 5 ni 6, ahí no entra ni el cartilaginoso ni el óseo, ¿sí? Hay que tener un orden para hablar de los tejidos. La sumatoria de esos tejidos o de esos compuestos pues nos forman los órganos. ¿Sí? Varios órganos están relacionados en un mismo sistema y los sistemas, al sumar todos los sistemas, nos forman un organismo. ¿Cuántos sistemas tiene nuestro cuerpo? 15 sistemas. Rápidamente está piel, colágeno, linfático, óseo, articular, muscular, nervioso, digestivo, genital, órganos de los sentidos, sangre. No sé si me falta alguno. Son 15 sistemas. Y todas esas reuniones de sistemas pues nos van a formar el cuerpo humano como tal. Profe, qué pena, ¿usted me puede repetir, por favor, los tejidos principales del cuerpo? Que es que no los... Ya voy para allá. Vamos a seguir rápidamente aquí y ya vamos a hablar entonces de cuáles son los tejidos. ¿De dónde viene la palabra tejido? Viene de texere, que significa tejer, ¿cierto? Cuando nosotros tejemos, generalmente hacemos eso, sobre tejidos. Viene del latín texere. Conjunto complejo y organizado de células. Entonces esas células son siempre del mismo tipo de células, están organizadas y son un conjunto, ¿sí? Se distribuyen de manera regular, tienen un comportamiento fisiológico ordenado. Todo esto es característico de ellas. Tienen un comportamiento fisiológico ordenado, quiere decir que esas células todas tienen la misma función y tienen un orden para desempeñar esa función. Y tienen un origen embrionario común también. ¿Listo? ¿Están copiando o seguimos? No, sí, profe, pero un momentico. Ok, yo lo espero. Bien, siguiente.
Aquí están los 4 tipos de tejidos. Estos son los 4 tejidos principales, no son más. A partir de ellos se van a subdividir en algunos tipos de tejidos, pero los 4 tipos principales son estos. Inicialmente el tejido epitelial, seguidamente el conectivo o también llamado conjuntivo, se puede denominar de cualquiera de las dos formas, tejido conectivo o tejido conjuntivo. Casi siempre se estudian en este mismo orden. En el número 3 tenemos el tejido muscular y por último el tejido nervioso. De estos 4 tejidos principales es que se basa el estudio de la histología o de los estudios de tejidos en el cuerpo humano. Tienen unas características, si los lleváramos a una lámina de microscopio, los tejidos epiteliales tienen una organización, generalmente se encuentran alineados, pueden formar una simple capa o pueden ser 2, 3, 4 o más capas dependiendo del sitio donde se estén o donde se encuentren. El tejido conectivo o conjuntivo tiene una característica, digamos que es el tejido de sostén de todos los órganos del cuerpo. Entonces, si nosotros vemos este tejido epitelial que estoy mostrando acá, podríamos decir que se limita solamente a la reunión de células. Y sí, claramente se ve que son células que están organizadas entre ellas. Pero si nosotros nos pusiéramos a revisar qué hay entre unión y unión, podríamos decir que ahí vamos a encontrar tejido conectivo o conjuntivo. Conectivo quiere decir que conecta unas estructuras con otras y el conjuntivo quiere decir exactamente lo mismo. Reúnen o están reunidas en todas las partes de nuestro cuerpo. Nosotros vamos a tener tejido conectivo o conjuntivo en todas las regiones de nuestro cuerpo, en todas las estructuras de nuestro cuerpo. Porque son el tejido de sostén. Los tejidos epiteliales, entonces, digamos que van a formar las paredes de estructuras de nuestro cuerpo. El más común es el tejido epitelial de la piel, que ustedes mencionaron. El órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel, ¿cierto? La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. No tengo que decirles por qué. Ustedes saben que la piel abarca toda la estructura del cuerpo humano en su superficie externa y está formada por un tejido epitelial, pero a su vez necesita un tejido conectivo para su sostén, para que tenga esas características compactas y demás. Nuestro tejido conectivo, ¿qué más va a hacer? Va a darle sostén a órganos que están al interior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los riñones. Si no tuviéramos tejido conectivo, no podríamos generar estas redes o ese sostén que hacen que el riñón permanezca en su lugar. ¿Sí? ¿De qué creen que el riñón se sostiene dentro de nuestro abdomen? ¿De otros órganos? No. De tejidos conectivos. Hay una enfermedad del tejido conectivo muy escuchada que de pronto algunos de ustedes han escuchado y se llama el lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad del colágeno o del tejido conectivo y conjuntivo. Y lo que pasa con el lupus es que todo ese tejido de sostén empieza a perderse y los órganos empiezan a sufrir porque se quedan sin soporte. Entonces es un riñón que no va a tener un adecuado soporte, va a empezar a funcionar mal. No porque el riñón esté malo, sino porque se empieza a desencajar de su sitio de trabajo. Bien, el tejido muscular y el tejido nervioso. Vamos a verlos con un poco más de detenimiento más adelante. Rápidamente les voy a decir entonces, en el caso del tejido epitelial, que es el primer tejido principal, pues forma capas de células unidas entre sí, ya lo vimos en la imagen. Recubren cada una de las superficies libres de un organismo. Cubren o son la cobertura interna de las cavidades, conductos del cuerpo, órganos huecos, también producen mucosas y glándulas. Todos los órganos de nuestro cuerpo van a tener un tejido epitelial, ¿sí? En el caso del sistema urinario se llama el urotelio, por ejemplo. Es el epitelio del sistema urinario, ¿sí? Y así sucesivamente.
En el caso del corazón va a haber un tejido epitelial, en el caso del pulmón va a haber un tejido epitelial. Todos los órganos van a tener unas células que forman su estructura. Dependiendo del órgano donde se encuentren, pues van a adoptar estas formas. Fíjense que aquí tenemos un epitelio plano. Vamos a ver si ampliamos aquí un poquito. Tenemos un epitelio plano, que es un epitelio simple. Tenemos un epitelio cúbico, que se recibe su nombre, obviamente, por su forma. Tenemos un epitelio cilíndrico, que igual son células un poco más alargadas. Tenemos un epitelio cilíndrico ciliado, quiere decir que en uno de sus extremos va a presentar unas microvellosidades, ¿sí?, que van a tener una función de absorción y de barrido. Tenemos un epitelio con células, que este es el glandular, y un epitelio plano estratificado. Va por capas y por estratos. Cada uno de ellos tiene una función específica en el cuerpo. Bien. En el caso entonces de los epitelios, estas van a ser las principales funciones. No sé si quieran copiarlas, se las voy a leer. Protección, lubricación, secreción, excreción, absorción en el caso del intestino, transporte en el caso de la sangre, digestión en el caso de nuestro sistema digestivo, recepción sensorial en el caso de los órganos de los sentidos, transducción y reproducción en el caso de los órganos sexuales, secreción en el caso de las hormonas y protección en el caso de la piel. Todos esos son funciones de nuestro tejido epitelial. Entonces, ¿cuántos tipos de tejidos tenemos? 4, profe. 4. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver entonces estas definiciones de algunas funciones rápidamente. En el caso de la secreción, cuando son epitelios cilíndricos simples del estómago y las glándulas gástricas. En el estómago tenemos unas glándulas que son las que secretan los ácidos gástricos. Entonces, esos epitelios van a tener esa función. En el caso de la absorción, pues también son epitelios simples cilíndricos del intestino. En el intestino es donde más agua y más nutrientes vamos a absorber de lo que nosotros consumimos por nuestra dieta. En el caso del riñón, también vamos a absorber lo que necesitamos para nuestro cuerpo y vamos a eliminar por la orina lo que son sustancias de desecho. Transporte. Materiales o células sobre la superficie de un epitelio por el movimiento ciliar. Quiere decir que esas microvellosidades que les mostraba en la imagen anterior van a barrer materiales o células también de desecho. En el caso de la protección, pues el ejemplo más claro es el de la piel. Es el epitelio estratificado plano, queratinizado, porque la queratina la vamos a tener en la piel. Recuerden que la queratina es esa proteína de la piel que forma la capa más externa de la piel llamada epidermis. La función receptora para recibir y transducir estímulos externos, como los corpúsculos gustativos de la lengua, el epitelio olfatorio, la retina, lo que les hablaba de los sentidos. La recepción hace referencia a los órganos de los sentidos, donde vamos a recibir todos los estímulos del medio ambiente: olor, sabor, gusto, tacto y visión. Bueno, esto por mencionar algunas de las funciones epiteliales. Bien. Siguiente. Tejido epitelial. Entonces recubre el interior de las cavidades, recubre el exterior en la piel, al interior de las cavidades, y forman glándulas endocrinas y exocrinas.
¿Cuál es la diferencia entre una glándula endocrina y una glándula exocrina? ¿Quién me dice? ¿El producto de las glándulas qué es? La exocrinas no son aquellas que se expulsan. Sí, en el caso, lo exocrino son productos de glándulas que van al exterior del cuerpo. Y el ejemplo más claro es el de las glándulas sudoríparas, donde nosotros cuando realizamos ejercicio o alguna actividad física, pues vamos a eliminar el producto de esas glándulas a través de la piel y a manera de sudor. Y las endocrinas son glándulas que producen hormonas hacia el interior de nuestro cuerpo. Entonces, los ejemplos más importantes, pues está la glándula, la hipófisis, que es la glándula que está en la base del cerebro, en la silla turca, y que tiene funciones muy importantes porque produce varias hormonas importantes. La glándula tiroides también, que la tenemos en la parte anterior del cuello, es una glándula endocrina porque el producto de sus hormonas van a irse hacia el interior de nuestro cuerpo y van a actuar sobre los órganos y los sistemas que están diseñadas para actuar. Bien. Aquí tenemos una imagen de una lámina, imagen en dibujo y una imagen sobre una lámina real, la representación. Entonces es una imagen o un corte de la piel donde tenemos la capa más externa de la piel, que es la epidermis, con su respectiva queratina o proteína que vamos a encontrar en la piel. Y vamos a encontrar también un epitelio o un tejido epitelial que se ve muy bien representado acá. Son la unión y la organización de esas células. Eso hace parte de la epidermis. Luego va a venir un epitelio estratificado de la dermis como tal. ¿Sí? Van a ser células. Fíjense que estas células, si nosotros las analizamos, tienen un patrón, tienen un tamaño, tienen una organización. Esto es lo que uno estudiaría en una lámina de microscopio si fuera patólogo o histólogo. Esto sería una citología de la piel. Vamos a revisar cómo se comportan esas células. Si una de estas células aumentara de tamaño, como les decía la vez pasada, pues ese aumento de tamaño sería una hiperplasia celular. Si estuvieran disminuidas de tamaño, sería una hipoplasia o también llamada una atrofia celular. ¿Sí? Si tuvieran cambios relacionados unas con otras, sería una metaplasia. Y si no diferenciáramos una de otra, pues eso sería una displasia o un cáncer o una neoplasia. Todo eso es lo que uno ve en estos estudios en láminas de tejidos o histología. Y por último van a ver que hay un tejido conjuntivo o conectivo que va a estar presente siempre en relación con todos los demás tejidos. Los tejidos conectivos. Bien, vamos a cerrar aquí. Siguiente. Bueno, este sería un corte del esófago. El corte del esófago, como el del estómago, son muy similares. Entonces, esta parte blanca que está en la parte media de la imagen, viene a ser la luz del esófago o del estómago. La luz quiere decir que es el sitio por donde va a pasar el alimento, ¿cierto? La parte interna del tubo digestivo. Aquí pasaría el alimento. Y con lo que nos vamos a encontrar inmediatamente es con la mucosa. Quiere decir la primer pared de esa parte de nuestro sistema digestivo. La mucosa es una parte muy sensible que tiende a inflamarse, ¿sí? Vamos a cerrar aquí un momento. Cuando nosotros nos inflamamos, vamos a hacer de cuenta, este es el esófago, ¿cierto? Es una imagen del esófago. Y tenemos su primera línea epitelial, que forma la mucosa esofágica. Si nosotros nos inflamamos la mucosa esofágica,
¿Alguien recuerda el prefijo o el sufijo, perdón, para inflamación? Titis. Exactamente. Entonces, si se nos inflama esta mucosa, ¿cómo se llamaría esto? ¿Esofagitis? Esofagitis. Muy bien. Una esofagitis. Y si estuviéramos no en el esófago, sino en el estómago, tendríamos una gastritis, ¿cierto? Y si seguimos más adelante, tendríamos una duodenitis. Si uno entra con una camarita a hacer una endoscopia y uno ve inflamada esta pared o este epitelio, pues uno puede determinar todo eso, ¿sí? Si tiene una esofagitis, si la esofagitis es alta, baja, ¿sí? Dependiendo de su localización. Después de la esofagitis, si se daña todo ese epitelio, ¿qué vamos a tener? Una úlcera, ¿sí? Las úlceras son más graves. Entonces, una cosa es tener una gastritis, otra cosa es tener una úlcera. Una cosa es inflamación y otra cosa ya es daño de todos estos epitelios. Por eso el estudio de los tejidos es muy importante. Todo lo que van a ver ustedes después de esto, ahí hacia atrás, es el músculo normal. Fíjense que estas son características de tejido muscular. Y todo lo que se representa en blanco, que está uniendo todas esas partes, va a ser tejido conectivo o conjuntivo. Entonces acá tenemos tres tipos de tejidos. El tejido epitelial, el tejido conectivo, que se representa en blanco, y el tejido muscular, que se ve claramente que son fibras de músculo del esófago. ¿Sí? Aquí en esta sola lámina tenemos tres tejidos. Claro, también va a haber tejido nervioso, pero pues ese no lo vemos acá. En esta sola imagen tenemos los cuatro tipos de tejidos. Bien. Profe, una pregunta. Señor. De la imagen pasada, así es como se ve, digamos, el tejido sano, ¿sí? Sí. No sé si tú, o no sé, si nos puedas mostrar uno donde se vea el tejido maltratado o algo así, pues para conocer la diferencia. Claro que sí. Mañana tenemos clase de sistema digestivo, ¿sí? Y mañana vamos a detenernos un poquito en todo lo que tiene que ver el aparato digestivo y con mucho gusto vamos a ver alteraciones más comunes. Entonces vamos a ver esofagitis, gastritis, duodenitis, vamos a ver colon irritable, divertículos y enfermedades más frecuentes para que ustedes tengan una idea de lo normal y de lo anormal y el funcionamiento. ¿Listo? ¿Les parece? Ah, ok, listo, profe, gracias. Dale, con gusto. Bueno, todo eso tenía que ver con los epitelios. Ahora vamos a hablar de los tejidos conectivos. Ya les dije, el tejido conectivo se encuentra en todas las partes del organismo. Está relacionado directamente con las uniones entre células y el sostén del cuerpo. Entonces vamos a dar un concepto, conjunto de células muy separadas, inmersas en una matriz extracelular muy abundante. Matriz extracelular quiere decir que entre célula y célula de tejido epitelial vamos a tener unas células denominadas tejidos conectivos. Quiere decir que entre todo lo que se ven puntos negros en esta imagen son núcleos celulares, ¿sí? Y van a tener su citoplasma y su membrana, pero todo lo que los sostiene y los une son tejidos conjuntivos, son el tejido de sostén. Por eso también se llaman a veces tejidos reticulares, porque hacen como redes que sirven de sostén. Entonces, ¿cuál es el tejido principal para el sostén del cuerpo? El tejido conjuntivo. Bien. ¿Sirve de sostén a qué? A todos los demás tejidos y a todos los órganos del cuerpo. Por eso una enfermedad del tejido de sostén o conjuntivo es una enfermedad considerada grave. Importante para la organización espacial y el sostén mecánico de todos los tejidos, aporte de nutrientes a otros tejidos, y está constituido por células y una matriz extracelular que forman redes. Entonces, las fibras del tejido conectivo son estas tres.
fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Todas estas tres encargadas de generar sostén. ¿Cómo se forman esas fibras? A partir de proteínas como la fibronectina y la laminina, que unen estas fibras y ayudan a las células a adherirse a una matriz de tejido conectivo. Bien. Entonces en esta laminilla vemos exactamente lo mismo. Una cantidad de imágenes que nos sugieren algo reticular o redes. Reticular significa red, como si fuera una red de las que nosotros conocemos, ¿sí? Entrelazadas las fibras. Son elásticas y tienen colágeno. Estas tres fibras son las que nos forman el tejido conectivo. Bien. El tejido conectivo, propiamente dicho, entonces, nos habla del tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Y el tejido conectivo especializado, aquí sí entonces vamos a hablar de otros sitios donde va a estar el tejido conectivo, pero pues que es especializado, como en el caso de el tejido adiposo, cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido sanguíneo. ¿Dónde tenemos nosotros cada uno de esos tejidos? Pues, ¿dónde encontramos los cartílagos, por ejemplo? En las orejas. En las orejas, muy bien. La nariz. En la nariz. En la nariz. Y en otra parte muy importante que es en todas las articulaciones. Entonces, en la articulación de la rodilla, del puño, del codo, del hombro, donde tengamos uniones de huesos, vamos a tener cartílagos. ¿Listo? Y esos cartílagos son muy importantes porque tienen funciones especializadas. En el hueso como tal, nuestros huesos están formados por células óseas, ¿cierto? Osteocitos. Y al interior de nuestros huesos vamos a encontrar la médula ósea, que ya sabemos todos qué es. Y a partir de ella se generan esas células madre. En la sangre vamos a tener todas esas células que se crearon en el hueso. Están los glóbulos rojos, están los glóbulos blancos con todos sus subgrupos y están las plaquetas. Todo eso viajando por la sangre, pero van a necesitar un tejido sanguíneo para ayuda de soporte y de transporte de nutrientes. Entonces el tejido conectivo tiene que ver con todo lo relacionado con la grasa, con los cartílagos, con el hueso, con la sangre. Bien. Y como les dije desde un principio, el tejido conectivo en todas las estructuras del cuerpo vamos a encontrarlo. Aquí tenemos unas imágenes de tejido conjuntivo, de tejido cartilaginoso, de tejido adiposo, fíjense que son células de grasa mucho más agrupadas, el tejido del hueso, el tejido sanguíneo, donde vemos algunas estructuras de la sangre en el microscopio, y el tejido linfático. Son tejidos donde va a estar presente el tejido conectivo o tejido conjuntivo. Bien. ¿Cuántos tipos de tejidos musculares tenemos? ¿15? Ah, no, son sistemas. ¿4? 4. 3. 3. Muy bien, son 3 tejidos musculares. Rápidamente, mira, aquí tenemos una imagen de nuestro tejido muscular sobre el esqueleto. Este es uno de esos tejidos musculares. ¿Cómo se llama este tejido muscular? Si está sobre el esqueleto, ¿cómo se puede llamar? ¿Esquelético? Esquelético, muy bien. El tejido muscular esquelético también tiene otro nombre, se le llama estriado. Pero pues esquelético está bien para mí, está bien para ustedes y es más fácil de recordar. ¿Cuál es la característica del tejido muscular esquelético?
Tiene varias, obviamente. Entonces, una de sus características es que es voluntario. ¿Qué significa voluntario? Define eso. Un tejido muscular voluntario. Eso es fácil, muchachos. A ver quién me dice. Que uno puede generar la acción. Exactamente. Muy bien, Tatiana. Voluntario quiere decir que solamente depende de mí, de mi voluntad, de mi cerebro, para que funcione. Entonces, si yo necesito mover un pie, simplemente lo muevo porque lo ordeno desde mi centro de control, ¿cierto? Yo lo manejo con mi voluntad, si quiero mover un dedo, si quiero doblar el brazo. Entonces, todos los músculos esqueléticos o estriados se manejan con nuestra voluntad. Todo lo que nosotros hagamos, caminar, correr, bailar, saltar, ¿sí? Hasta hablar, ¿sí? Porque vamos a utilizar los músculos de la cara para poder generar, gesticular, comer. Todo eso tiene que ver con los músculos esqueléticos. Y los maneja la voluntad, los manejamos nosotros mismos. Bien, ese es el esquelético. Hay otro que es el cardíaco y hay otro que es el liso. Son esos tres tipos, no son más. Entonces, fácil. El esquelético pues hace referencia a todos los músculos que están interviniendo en nuestro esqueleto para podernos mover. El cardíaco es un tejido muscular que, como su nombre lo indica, es propio y específico de el corazón. Y por último, el músculo liso. El músculo liso son unas fibras musculares que forman los órganos que van a estar al interior de nuestro abdomen y de nuestra pelvis y que se conocen como vísceras, las vísceras. Los músculos de nuestras vísceras o los músculos viscerales son músculos lisos. Entonces, característica principal del músculo esquelético, entonces, ¿qué es? Voluntario. Del músculo cardíaco, ¿es un músculo voluntario o involuntario? ¿Qué dicen muchachos? Involuntario. Claramente es involuntario, ¿cierto? Nosotros no manejamos el ritmo del corazón, él se maneja solito desde que nos creamos hasta que morimos, ¿cierto? Claro, él se altera de acuerdo a ciertas circunstancias, se puede acelerar y también se puede desacelerar. Cuando estamos ante una actividad física, pues se va a aumentar su ritmo. Y cuando estamos en un reposo, estamos relajados, en reposo, en descanso, pues se va a desacelerar. En el caso del músculo liso, ¿es voluntario o involuntario? Involuntario. Involuntario, sí. Muy bien, entonces también es involuntario. ¿Cuáles son esos músculos lisos involuntarios? Entonces ahí entra la vejiga, el útero, el estómago, el intestino, el hígado. Todos son músculos involuntarios. ¿Sí? Bien. Hasta aquí vamos bien. Voluntario e involuntario. Siguiente. Entonces, bueno, el músculo esquelético ya lo conocemos, tienen unas fibras alargadas, tienen la capacidad de relajarse y de contraerse, están mediados por esas proteínas llamadas actina y miosina, ¿sí? Siempre van a estar involucradas en estos músculos esqueléticos. Cuando nosotros queremos adquirir proteínas en la dieta, siempre vamos a consumir carnes de otros animales. Por eso, en los músculos y en las carnes de los animales es donde vamos a tener nuestro mayor aporte de proteínas. Sus características, pues eso, relajación y contracción que van a permitir el movimiento. Sencillo, ese es el tejido muscular esquelético. Siguiente. Bueno,
El músculo cardíaco, pues limitado al corazón, el músculo estriado o esquelético, que es el de la locomoción, y el músculo liso, que es el de las vísceras, que no se nos olvide. Cardíaco, esquelético y visceral. Siguiente, para no quedarnos en esto. Bueno. Voluntario, involuntario, involuntario. Eso, digamos que hace la diferencia. El músculo estriado esquelético siempre es voluntario y el cardíaco y el liso son involuntarios. La diferencia es que el cardíaco es rápido y el liso es lento. Rápido el cardíaco y lento el movimiento es lento en el liso. Esa característica del músculo liso pues nos permite que la vejiga se nos pueda expander y acumular cualquier cantidad de orina, ¿cierto? Hasta que llega un punto en que definitivamente ya manda la información que necesitamos desocuparla. En el caso del útero, ¿cuántas veces se aumenta de tamaño un útero para generar, digamos que una vida en un embarazo? ¿Alguien sabe? ¿Ni idea? Bueno, hasta 20 veces podríamos decir que un útero se aumenta de su tamaño original. ¿Para qué? Para darle esa capacidad de expansión al útero de mantener durante 9 meses la formación de ese nuevo ser. Muy bien, 20 veces el tamaño del útero. Siguiente. Bueno, aquí vamos con nuestro tejido nervioso, que es uno de los más importantes. Varias cosas importantes. Bueno, vamos a dar aquí una especie de definición de ese tejido. Es el conjunto de células especializadas presente en los órganos del sistema nervioso. El tejido nervioso está formado por células nerviosas denominadas neuronas y por células llamadas neuroglias, que se distribuyen como redes nerviosas por todo el organismo. Entonces, aquí ya tenemos dos células importantes, las neuronas y las neuroglias. Estas neuroglias también se llaman glías. Muchas veces les quitan el neuro y solamente las llaman glías. Estas son las mismas células. Cada una va a tener una función específica, pero pues las células del tejido nervioso son estas dos. Solamente estas dos, neuronas y neuroglias. Profe, disculpe que tengo una pregunta. Señora. Dentro del estudio de las células, ¿las neuronas ya se reproducen o no se reproducen? No. Son las únicas células de nuestro organismo que nacen y mueren con nosotros, motivo por el cual es a las que debemos generarle el mayor cuidado posible. Pues cuidado en la medida que se pueda, ¿no? Pero pues uno no está exento de un trauma o ese tipo de cosas o una enfermedad del sistema nervioso. Pero sí, las neuronas son esas células que nacen en la cantidad que nacen y deberían llegar al final de nuestros días siendo la misma cantidad con la que nacimos. ¿Sí? Mientras que las otras células del cuerpo sí generalmente se renuevan, ¿sí? En unos tiempos específicos. El caso de los glóbulos rojos son 120 días. En el caso de los glóbulos blancos son cada 21 días, por ejemplo. Se van renovando por células nuevas. Bien. Siguiente.
Entonces, neuronas y neuroglias, o glías, ya lo habíamos dicho. La neurona es la unidad anatómica fisiológica de nuestro tejido nervioso. Entonces, ¿cuál es la unidad principal del sistema nervioso? La neurona. No se reproduce y requiere de un gran aporte de oxígeno. El oxígeno es, digamos que, lo que nos mantiene esas neuronas vivas. Por eso es muy importante oxigenar bien. Nosotros manejamos la oxigenación a través de los pulmones, pero la transportamos ese oxígeno por la sangre, a llevarlo a todos los tejidos, inclusive al cerebro, que es donde necesitamos un gran aporte de ese oxígeno que respiramos. ¿Qué propiedades tiene nuestra neurona? Excitabilidad, conductibilidad y transmisibilidad. Esas son las propiedades de nuestras neuronas. Eso quiere decir que nuestro sistema nervioso solamente tiene 3 funciones, entonces no nos vamos a rayar la cabeza diciendo algo diferente. ¿Cuáles son las 3 funciones del sistema nervioso? Las vamos a poner acá de una vez para que nos queden claras. Recepción. Uno. La segunda función es integración. Y la tercera función de nuestro sistema nervioso es motora. No son más, esas son las 3 funciones del sistema nervioso. ¿Listo? ¿Qué necesita el sistema nervioso para esas 3 funciones? Estas estructuras que se llaman neuronas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se da la recepción, cómo se da la integración y cómo se da la parte motora? Cada una de esas funciones del sistema nervioso, pues obviamente dependen de redes neuronales. ¿Qué significa recepción? Su nombre lo dice, ¿cierto? ¿Recibe? Recibe. ¿Qué recibe? Estímulos. ¿Cuáles son esos estímulos que vamos a recibir nosotros? Cuando nos quemamos, A través de los sentidos, lo que vemos, lo que Exactamente. escuchamos, lo que sentimos, lo que olfateamos. Entonces la recepción de nuestro sistema nervioso se da a través de los sentidos, ¿cierto? Órganos de los sentidos. Ahí está. Tenemos unas neuronas que son receptoras, ¿sí? Y van a tener nombres de acuerdo al sitio donde estén. Si son en la lengua, ¿cómo se llaman esas neuronas que perciben el sabor? Se llaman papilas gustativas, ¿cierto? Si son en los ojos, ¿cómo se llaman esas neuronas que reciben los estímulos fotosensoriales? Se llaman bastones y conos. ¿sí? Si son en el oído, ¿sí? También vamos a tener unas células para percibir las ondas sonoras. Si son en la piel, vamos a tener los corpúsculos en la piel para percibir el tacto, la presión, el frío, el calor, el dolor, todo lo que percibimos por la piel. Y así sucesivamente. En todas las partes de nuestro cuerpo vamos a tener neuronas receptivas. ¿Qué hacen ellas? Reciben la información y la mandan ¿a dónde? Al cerebro, ¿cierto? En el cerebro tenemos la segunda función del sistema nervioso central, que se llama integración o interpretación. Eso es lo que hace el cerebro. Interpretar ¿qué? La información que recibe a través de sus neuronas sensitivas o de recepción. ¿Y qué genera el cerebro? Una acción motora. O sea, una respuesta. Todo eso funciona en cuestión de milisegundos, es muy rápido, ¿sí? Pero así funciona. Tenemos unas neuronas que reciben la información, tenemos la integración de esa información y tenemos una orden que genera el cerebro, o sea, una acción motora. Eso es el funcionamiento del sistema nervioso central, no es más. Un ejemplo claro de eso
La vela cuando nos quemamos, cuando nos chuzamos con una aguja. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos quemamos? Quitar el dedo, ¿cierto? Todo eso pasa en milisegundos. Entonces tenemos las células que reciben la orden que da el cerebro de que quite la mano y todo eso pasa muy rápido. ¿Por qué pasa muy rápido? Porque tenemos las vainas de mielina en nuestras neuronas que hacen que se acelere la conducción de los impulsos eléctricos. Por eso podemos pensar rápido, actuar rápido y generar esas respuestas. ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que yo leí también un caso de una niña que supuestamente se quemó la mano, pero ella en ningún momento sintió que se quemara. ¿Eso a qué se debe? Al no sentir ninguna clase de dolor en la piel. Mira, hay una condición médica donde hay unas personas que no sufren dolor alguno. Y es una condición muy grave, ¿sí? No creo que sea el caso de la niña, pero pues en la literatura médica se han presentado casos de personas que no son sensibles al dolor, ¿sí? Y una persona que no tiene dolor, pues uno pensaría que vive tranquila, pero realmente tienen una pesadilla. ¿Por qué? Porque se fracturan y no se dan cuenta, porque pueden tener lesiones graves y nunca se van a enterar, porque no sienten ese síntoma que es el dolor. Nosotros en la piel tenemos unas fibras que se llaman terminaciones nerviosas libres, y esas son las encargadas de transmitir el dolor, ¿sí? Ellas vienen a ser las células receptivas que van a llevar la información al cerebro. De repente, la niña carece de esas estructuras neuronales que se llaman terminaciones nerviosas libres. ¿Sí? Son condiciones médicas que pueden pasar. Bueno. Gracias, profe. Bien. Bueno. Recepción de estímulos y transmisión de señales. Aquí están, digamos que las dos funciones específicas de la neurona, recepción y motoras. Y la integración sí la da es el cerebro como tal. La integración de la información la da el cerebro como tal. Las células glía son soporte y nutrientes para las neuronas, pero pues aparte tienen otras funciones. Vamos a adelantar aquí un poquito. Rápidamente, ¿qué decimos de la neurona? Que es la unidad fundamental de nuestro sistema nervioso, que es la célula funcional del tejido nervioso, que conduce los impulsos, que responde a los estímulos con excitación o con inhibición, y que transmite la respuesta a otras neuronas, glándulas o músculos. Entonces, esta estructura que ya conocemos muy bien, que se llama neurona, puede tener todas estas funciones. Unas van a ser receptoras, otras van a ser motoras o de respuesta. Tienen una estructura que ya todos conocemos, ya enseguida creo que hay una imagen anatómica o estructural de la neurona para que revisemos rápidamente antes de terminar. Bueno. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí están las partes, el cuerpo celular, con su respectivo núcleo, donde va a estar contenidas las proteínas y el ADN. Las dendritas, que son esas extensiones que van a tener en su soma o en su núcleo o en su cuerpo. El axón y los botones sinápticos. En el axón es donde encontramos las vainas de mielina, que son esa proteína, recuerdan que va a acelerar esos procesos de conducción. La mielina. Esa es la estructura de nuestra neurona, la que nosotros conocemos. Entonces va a tener un soma o cuerpo celular con su respectivo núcleo y con sus dendritas. ¿Qué significan las dendritas? Son esos sitios que se van a unir a otras neuronas. ¿Cómo se llama la unión entre una neurona y otra? ¿Alguien sabe? ¿Sinapsis?
La sinapsis, exactamente. Entonces la sinapsis es la que nos va a unir una neurona con otra. La sinapsis va a tener una presinapsis, que es desde la neurona que va a transmitir, y va a tener una postsinapsis, que es la neurona que recibe la información. Y la sinapsis como tal es esa unión. ¿De qué depende la sinapsis? De unas cositas que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que nos van a ayudar a pasar información entre neurona y neurona. Eso se da siempre en la sinapsis, unión entre dos neuronas. Si yo les pregunto qué es la presinapsis, ustedes me van a decir que es la información que se va a pasar desde la primer neurona o la que contiene la información. Y la postsinapsis es la que recibe la información. Siguiente. Bueno, la sensitiva, como les dije, es la de la recepción y la motora. Estas interneuronas, generalmente las interneuronas son estas células bipolares, son células que, digamos, reciben información por acá y la entregan acá. Quiere decir que ellas están limitadas a los órganos de los sentidos. Ya les voy a mostrar más adelante, cuando veamos órganos de los sentidos, como por ejemplo las células olfativas tienen que ver con estas células bipolares que tienen estos dos extremos para transmitir la información. Las sensitivas son unipolares, reciben solamente por un extremo, y las motoras son multipolares porque generan respuestas de movimiento y demás. En el caso de las células glía, que son las últimas células de nuestro tejido nervioso, pues ellas son los astrocitos, las microglias, los oligodendrocitos o células de Schwann y las células ependimarias. ¿Qué son estos? Los astrocitos tienen una función metabólica, las microglias tienen una función inmunológica porque son hacen fagocitosis, o sea, que se comen microorganismos para que no generen infecciones, ¿sí? Los oligodendrocitos y células de Schwann son células que propagan los impulsos nerviosos y las ependimarias recubren cavidades del sistema nervioso. Todas ellas van a dar soporte y van a ayudar al adecuado proceso de nuestro sistema nervioso central. En algún momento, cuando veamos sistema nervioso, vamos a repasar esto. Bueno, muchachos, esto es una lámina de lo que podría ser nuestro tejido nervioso, los somas de las neuronas con sus respectivas dendritas y sus uniones sinápticas y la transmisión de impulsos. Muchas gracias. Vamos a parar aquí esta presentación y de paso paramos aquí el video. Muchas gracias por la atención.